Señores, Nicolás Dujovne, el está. Estado del Estado. The State of the Union. Vos sabés que State of the Union se llama el discurso inaugural del presidente de Estados Unidos cuando abre las sesiones del Congreso. Sí. Y donde hace un raconto del Estado de la Unión de Estados Unidos y de sus planes legislativos para el año. ¿Alguna similitud con esto guarda? Porque Esto es más retrospectivo, ¿no? es retrospectivo, pero le adjuntaron el discurso del presidente Macri el 1 de marzo. en ocasión de la apertura de las sesiones legislativas. Así que tal vez tenemos un Estado del Estado de aquí en adelante. Pero yo lo que quería hablar, el Estado del Estado es un documento que acaba de publicar el gobierno argentino, describiendo la situación en la que encontraron al Estado argentino y cómo funciona. Más imprescindible que nunca políticamente en un momento de ajuste, ¿no? Así es. Entonces, si bien el documento va sección por sección de la administración pública, el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Hacienda, la Política Económica, el Banco Central, el INDEC, etcétera, a mí lo que me parece interesante es trazar algunas líneas comunes que van más allá de la anécdota en cada una de estas reparticiones, que la anécdota es muy interesante también, pero yo diría que si uno tuviera que hacer una disección de cuáles son los temas que van transversalmente sobre todo el informe, el primero es el sobreempleo. La Argentina, y esto lo dice el informe, pasó de 2.200.000 empleados públicos en 2003 a 3.600.000 en 2015. Entonces es que reaparece en cada área, más o menos aparece este problema con un problema importante. Está el número macro, de Además del número 2.200.000 a general. 3.600.000. Si la población en la Argentina crece al 1% y el empleo público hubiera crecido como crece la población, en 2015 tendría que haber habido, en vez de 2.200.000 empleados, 2.600.000. Quiere decir que hay 1 millón de empleados públicos que crecieron no explicados por el aumento poblacional de la Argentina. Ese es un problema muy difícil de resolver. El informe, ¿Qué quiere decir muy difícil de resolver? muy difícil de resolver porque evidentemente no es que la Argentina va a deshacerse de 1 millón de empleados públicos para adelante, por más que no cumplan funciones demasiado imprescindibles. Si antes las prestaciones se podían dar con 2.200.000 personas y la población creció a un ritmo del 1% anual, probablemente con 2.600.000 empleados podríamos tener las mismas prestaciones ¿De que qué antes. Estado estamos hablando? ¿De qué niveles del Estado? Estamos hablando del Estado nacional, provincial y municipal. Los tres. Los 3 niveles. Pero más allá del sobreempleo, que luego es simplificado con el Hospital Posadas, donde tomaron 3 meses antes de irse el gobierno anterior, 600 empleados que no estaban vinculados a la salud, Sí. o el Centro Cultural Kirchner con 600 empleados sin funciones porque no había sido inaugurado. Luego pasamos a la falta de calificación del empleo. Por ejemplo, el INDEC en 2011 aumenta su plantilla en 1/3 de los empleados que no tenían calificación terciaria. Es decir, no eran empleados para el instituto que mide y releva los datos de la Argentina. Se encuentra también con el gobierno con 36 sistemas diferentes para el pago de remuneraciones en la administración pública nacional, no en la nacional, municipal y provincial. Es decir, que no hay un sistema unificado, no hay una gerencia de recursos humanos que ¿Esto unifique. venía siendo así o esas 36 formas las implementó y las inventó El kirchnerismo. el kirchnerismo? El kirchnerismo, O sea, fue sí. creativo el kirchnerismo. Bueno, antes existía algo así como una gerencia de recursos humanos, el Sistema Nacional de la Administración Pública, el SINAPA, SINAPA. los concursos, etcétera, y todo eso fue volando. Diría que otra de las cuestiones que describe el Estado del Estado es la falta de metas y objetivos cuantificables en las políticas del gobierno anterior. Es decir, se formulaban políticas sin objetivos claros. Bueno, el programa Argentina Sonríe, vamos a ir a mejorar la salud dental de los niños argentinos, se compraban micros y después el programa nunca se implementaba, no había cómo medirlo, un problema de metas y de objetivos. Quinto punto, la corrupción. Corrupción a lo largo y a lo ancho de toda la administración pública, sin organismos de control, sin una justicia independiente. Sexto punto, regulaciones kafkianas. Muy claro en las prohibiciones para exportar, en los permisos para importar, las declaraciones juradas de importación, que llevaban a una mega corrupción en la aduana, con tarifas para los containers. Bueno, cuando se quiso hacer un caso en la OMC, Sí.
¿Te acordás que hubo un momento en que varias embajadas y países, sobre todo la Unión Europea, quisieron llevar el problema de las limitaciones al comercio a la OMC? Sí. No pudieron porque no había nada escrito. Claro. Eran todos llamados telefónicos de Moreno. Es así. Regulaciones kafkianas en el comercio exterior en el Banco Central. Sumarios cambiarios ridículos. Un ejemplo, digamos. Desde que se pone el cepo, todas las operaciones de cambio tenían que pasar por la Argentina forzadamente. Suponete un argentino de muy buen pasar que se comprase un departamento en Miami y quisiera sacar un préstamo hipotecario para financiar la compra de ese departamento, estaba obligado a traer los dólares de ese préstamo hipotecario a la Argentina y, por supuesto, después no lo iba a poder sacar. Por eso mucha gente abrió sociedades afuera, claro. Bueno, pero eso llevó, en los casos en los que fueron descubiertos, a sumarios cambiarios. Miles de sumarios cambiarios en los cuales el Banco Central solo fue exitoso en el 3%. Ahora, todo esto, además de pintar un paisaje, digamos, muy deficiente, muy sombrío, ¿qué nos dice respecto de lo que hay que hacer? Bueno, te agrego un último ¿Cómo punto. pesa esto como mochila para el que quiera modernizar el país? Yo te diría que te diferenciaría 3 planos de velocidades a las que se pueden resolver estos problemas. Hay un plano en el cual me parece que el gobierno se está moviendo rápido, que es el de las regulaciones kafkianas. El cepo. Eliminar el cepo significa eliminar un montón de estas regulaciones, los cambios en la Secretaría de Comercio, donde se eliminan las declaraciones juradas de importación. Todavía hay algunas restricciones. Ahí hay mucha restricción, me parece. Hay todavía mucha, pero digamos, yo creo que es el sector donde el gobierno puede mostrar el avance más grande y donde puede seguir mostrando avances muy rápido en los próximos años. Hacer. Sí, facilitar, disminuir la cantidad de trámites, digitalizar, acelerar. No sé, ahora el Banco Central, por ejemplo, autoriza que los bancos abran sucursales sin tener que pedir permiso, se compromete a contestar en 6 meses los pedidos de los bancos. Bueno, ahí hay un avance muy grande. Un segundo plano, la corrupción. Digamos, vos lo venís planteando recientemente en tus notas. Bueno, hay una velocidad muy distinta en cómo el gobierno se está moviendo en el plano de la demanda de la sociedad en términos de resolver la corrupción y el ritmo al que se está moviendo el gobierno, pero eventualmente sería un área donde el gobierno podría avanzar. Por ejemplo, con entes reguladores, con auditores de calidad. Bueno, a ver, para no ser injusto, en alguna medida, si quitas regulaciones kafkianas, es un avance también en contra de la corrupción. Sí. Pero digamos, uno debería pensar que en el largo plazo no alcanza con tener funcionarios íntegros, porque el tiempo los puede degradar. Sí. Pero es uno de los planos donde yo creo que el gobierno, si se lo propone, tiene chances importantes de avanzar. Si se lo propone. Avances seguro que ya han habido, porque ha mejorado el capital humano dentro del gobierno, y avances han habido. Falta implementar un sistema, pero ese sistema es implementable. Donde es muy difícil que veamos avances es en el sobreempleo, porque es un problema macroeconómico. Si tenemos 1 millón de empleados improductivos en el Estado, eso es muy difícil de resolverlo en el corto plazo. Ahora, eso tiene consecuencias macroeconómicas, Carlos. 1 millón de empleados públicos al año es un costo de unos 30 a 35 mil millones de dólares al año, que si uno lo pone... Por supuesto, eso se distribuye en el plano municipal, provincial y nacional. Pero si suponete que fuese todo en el plano nacional, alcanzaría para remover el impuesto a las ganancias, ¿no? Casi todo el IVA. O el impuesto a las ganancias o casi todo el IVA. ¿Hiciste bien los números? Sí, hice bien los números. Ahora, repetí la idea, a ver. Si Argentina tuviera un nivel de empleo que hubiera crecido al mismo ritmo que la población y no hubiéramos sumado 1 millón de empleados más al gobierno nacional... Innecesarios. Innecesarios o no, pero digamos, probablemente podríamos haber tenido un Estado igual de eficiente sin ese número de empleados públicos, que probablemente sea un seguro de desempleo encubierto. Si eso hubiera sucedido... Si eso hubiera sucedido, la Argentina podría haber tenido una presión tributaria mucho más baja y haber creado muchos más empleos en el sector privado. Por ejemplo, el impuesto a las ganancias en la Argentina tiene una alícuota del 35%. Eso puede parecer razonable, visto con ojos locales, pero mientras nosotros estuvimos muy encerrados en nuestras cosas en la Argentina, en el mundo en los últimos 10, 12 años hubo una competencia fenomenal de todas las jurisdicciones en ir bajando el impuesto a las ganancias para atraer
la inversión y competir con los otros países. Yo te leo algunas tasas de impuesto a las ganancias de las empresas, ¿no? En las personas físicas las alícuotas suelen ser más grandes, pero para las empresas, mientras que la Argentina cobra el 35%, en Colombia el 25%, en la República Checa el 19%, en Finlandia el 20%, en Dinamarca el 22%, en Francia el 33%, en Hungría el 15%, en la India 0%, en Irlanda 12,5%, en Holanda 36%, en Italia Holanda 27%. está más arriba que nosotros. Sí, Holanda está más arriba que nosotros. Israel 25%, sí. Es decir, la Argentina se quedó con una estructura tributaria que no ayuda a promover el boom inversor que el gobierno quiere promover. Y no tiene muchos elementos fiscales para dar vuelta a esta situación en la cual el sector privado va a estar bastante sobregravado en los próximos años. La pregunta es, el blanqueo. Ahora, ¿quiere decir entonces que con esta carga de empleo, que es difícil de disminuir, vas a tener una presión tributaria importante por bastante tiempo? Por bastante tiempo. Es muy difícil. ¿Eso cómo afecta el dinamismo general de la economía y los Bueno, objetivos que promete el gobierno alcanzar? A mí siempre me gusta contar la historia de La Plata versus Córdoba, La Plata versus Iowa en Estados Unidos. Si Argentina tiene un estado enorme, nos vamos a parecer un poquito a la Ciudad de La Plata. Muy linda, no tengo nada contra la Ciudad de La Plata. Espero que no lo tenga, sí. Pero en términos económicos, la Ciudad de La Plata, más o menos el 50% de la población vive del sector público. En los años malos está mucho mejor que otras jurisdicciones porque todo el mundo sigue trabajando en el sector público y no se entera mucho que hubo una recesión, que se cayó, que hubo una crisis financiera internacional, pero tampoco te va a permitir años de boom muy grandes que te llenen de prosperidad. Es decir, podés ser una especie de Francia que crece muy poco, es muy poco volátil, con la diferencia de que Francia ya es rico. Entonces los países crean esos estados muy grandes ya cuando no quieren trabajar mucho porque ya son ricos. Esos enormes estados de bienestar. La Argentina no ha llegado a eso. Entonces este estado tan grande a la Argentina le va a permitir, le va a impedir crecer a tasas muy altas en los próximos años porque... porque la presión tributaria es muy grande, porque se gasta mucho en el sector público, porque el sector público es menos productivo que el sector privado. Las señales que tenemos hasta ahora no son de una reversión abrupta en lo que estamos viendo. De hecho, el gobierno acaba de lanzar un programa previsional muy justo y muy simpático que aumenta el gasto público en forma permanente en más de 1 punto del PBI de acá para siempre. Digamos. Entonces, la Argentina no está desmontando esta estructura. Más bien la está consolidando. La está consolidando y plantea dudas acerca de cuán rápido puede crecer la Argentina en el mediano y largo plazo.